Bueno, en la clase de hoy vamos a trabajar los conceptos que tienen que ver con criterios diagnósticos que hemos seleccionado para que ustedes tomen conocimiento de cuáles son aquellas patologías o trastornos con los cuales ustedes más frecuentemente los van a observar en la clínica. Hemos hablado de la discapacidad intelectual, de los tipos de discapacidad intelectual, y también hemos seleccionado dos trastornos que son muy frecuentes en la clínica infantil, que son los trastornos del espectro autista y los trastornos de déficit de atención con hiperactividad o impulsividad. ¿Dónde podemos ubicar estos tipos de trastornos? Dentro de lo que se llama la neuropsicología del desarrollo. La neuropsicología nos viene a dar un amplio campo de información respecto de cómo diagnosticar y respecto de cuáles son las características más importantes de estos trastornos. Pero la neuropsicología está conformada por una serie de disciplinas que alimentan este campo. La neuropediatría, la psicología evolutiva, la fonoaudiología, la psicología educativa, la educación especial, la atención temprana y otras disciplinas que también colaboran para conformar este campo que es la neuropsicología del desarrollo. Bien, vamos a partir de un concepto claro que es la comprensión integral de la infancia. En esta comprensión integral tenemos que tener una mirada global, compleja, que nos va a permitir comprender cómo aprende este cerebro. Los cerebros de los niños se caracterizan por algo que es muy importante, que es la neuroplasticidad. Esta neuroplasticidad va a permitir que el niño, desde un diagnóstico temprano, pueda ir incorporando aprendizajes que le permitan incorporarse a la vida social, incorporarse a la vida educativa, etc. La neuroplasticidad, nos informan los estudios y las investigaciones de los neurólogos, hablan de esta posibilidad de que las neuronas migren y adopten funciones de aquellas neuronas que por alguna razón han dejado de cumplir con su rol. Tenemos una serie de conceptos como la epigenética, la integración y el procesamiento sensorial, el concepto de apego, que tanto lo conocemos los psicólogos, el temperamento, el desarrollo de las emociones. Aquí hay un concepto que lo van a escuchar mucho en la clínica del neurodesarrollo, que es la autorregulación, la resiliencia, la metacognición. Esto nos hace mirar de un modo complejo y nos provee de una comprensión integral del niño, de su familia y del contexto en el cual se desarrolla, para poder comprender cómo entendemos estas grandes clasificaciones que son el autismo, el trastorno de déficit de atención, el trastorno del neurodesarrollo o los trastornos psicológicos del desarrollo. Bien, entonces la evaluación neuropsicológica se ubica en un lugar central que nos va a permitir el diagnóstico de las deficiencias intelectuales con los distintos grados, leve, moderado, grave o profundo, los trastornos del aprendizaje y la diferenciación entre trastorno y problemas de aprendizaje, lo que antes conocemos como disfunción cerebral mínima, y los trastornos del déficit de atención con hiperactividad o con impulsividad, los trastornos del espectro autista y todas las alteraciones o los trastornos disfuncionales de la conducta y del comportamiento social. Bien, entonces vamos específicamente a tratar de comprender qué son los trastornos del espectro autista. Leo Kanner, en la mitad del siglo pasado, a partir de su observación de 11 niños específicamente, sufrían alteraciones raras, alteraciones que no se encuadraban con los cuadros típicos de ese momento, y que él los describía como que estos niños estaban ensimismados, que tenían serios problemas sociales en el comportamiento y en la comunicación. Así es como que Leo Kanner los denomina con
con este nombre de psicopatía autística. El patrón incluía, decía Leo Kanner, una ausencia de empatía. Esto es, de no comprender los estados emocionales de los demás. Reducida habilidad de las relaciones sociales, conductas solitarias, conversaciones solitarias y un profundo arraigo a un interés especial y a movimientos torpes, ¿no? Entonces ahora esas características nosotros las traducimos como un interés inflexible o un interés muy característico sobre un determinado juego o sobre un determinado objeto, y estos movimientos torpes aluden a lo que hoy van a ser las estereotipias. Entonces, más adelante, ya casi a fines del siglo pasado, Lorna Wynne, que también es una gran estudiosa de los trastornos del espectro autista, nos dice que para poder definir o caracterizar el autismo en ese momento, se tenía que dar la interacción entre tres grandes características. Por un lado, la imaginación social, por otro lado, la interacción social, y por otro lado, la comunicación social, tanto verbal y no verbal. ¿Asociados a qué? A esta rigidez en los intereses, a patrones repetitivos de conducta, esto es, los niños siempre juegan con lo mismo y siempre tienen estos patrones rígidos de conductas que aluden a lo que son los berrinches o los comportamientos agresivos. Entonces, ¿qué es el autismo dentro de lo que son los trastornos generalizados del desarrollo según el DSM-4? Aluden a trastornos en estas áreas, en la comunicación, en los intereses, en las conductas y en la socialización. Entonces, el trastorno generalizado del desarrollo tenía que ver con un trastorno biomédico. ¿Está? Y el trastorno que también tiene que ver con un trastorno o dificultades dentro de lo que son el sistema inmune, el sistema gastrointestinal y el sistema nervioso en general. En realidad lo que tenemos que tener claro es que es un fenómeno biopsicosocial complejo. Y todo esto nos lleva a pensar en cómo estos niños sufren de la exclusión, del estigma, de la fragmentación en las relaciones sociales y de las dificultades en las oportunidades tanto educativas como sociales. Bien, el trastorno generalizado del desarrollo es una sigla que ustedes la van a ver aún en la actualidad, incluso en lo que es la CIE-10, la sigla F84 alude al trastorno generalizado del desarrollo. Entonces, si nosotros hacemos un recorrido histórico, vamos a tener que en el DSM-1 estamos hablando de mediados del siglo pasado, y en el DSM-2 había una característica que era la reacción esquizofrénica o esquizofrenia de tipo infantil. Luego vamos avanzando ya en el DSM-3, vamos a encontrar el trastorno generalizado y profundo del desarrollo, que en inglés quiere decir Pervasive Developmental Disorder. Entonces, esto también hace a la referencia ya del autismo infantil, ¿está? Que es la sigla PDD, que está en inglés, que les acabo de decir, y que tiene que ver con un desorden psicológico infantil detectado antes de los 30 meses. Por eso habla del comienzo en la niñez. La definición entonces, el autismo es una condición de origen biológico que se da entre unas posibles predisposiciones genéticas y la acumulación de riesgos del entorno. Y ahí ponen énfasis en lo que es el contexto. Fíjense en esta diapo donde tenemos dos elementos centrales: los factores genéticos, los factores de origen genéticos y el medio ambiente. Entonces, aquí tenemos características genéticas que predisponen junto con el medio ambiente entre ambas, a interactuar entre ambas para dar lugar a lo que va a ser un
posible efecto en el trastorno del espectro autista. ¿Está? Bien, entonces, los criterios diagnósticos, tanto del DSM-4 y la CIE-10, aluden a estos trastornos cualitativos, tanto en la socialización, en la comunicación y en el lenguaje, y en la conducta e intereses lúdicos. ¿Qué es el TEA? El TEA, o el trastorno del espectro autista, es eso, es un desafío, es un espectro. Son niños que no están enfermos, no es una condición de enfermedad el trastorno del espectro autista. Es una forma diferente de procesar la realidad, de procesar los datos de la realidad, de incluirme en un juego, de incluirme en una relación social. Para diagnosticar el trastorno del espectro autista, sí o sí tiene que haber un comienzo temprano en la niñez. Entonces, ¿cuáles son las dificultades que presentan la comunicación? Bueno, son estos, los niños que hablan como en neutro, van a decir, o que hablan con características de los niños robotizados de la televisión, que tienen ecolalia, esto es la repetición de la última palabra o frase que el adulto dice, no usan pronombres personales. Las respuestas, muchas veces uno les pregunta, ¿a qué juegas? Y ellos te pueden contestar otra cosa que no tiene que ver con el feedback de la comunicación, con lo que nosotros decimos el ida y vuelta de la comunicación. Son niños que parecieran que están en otra cosa y en realidad no están en otra cosa, sino que nosotros, los adultos, no sabemos cómo comunicarnos con ellos. El juego es un juego muy estructurado, tienen dificultades en realizar el juego simbólico o la fantasía en el juego, como decimos los psicólogos, tienen dificultades en comprender los chistes, los sarcasmos, y estas dificultades emocionales de ponerse en el lugar del otro, del sentimiento de empatía, ¿no? Los intereses y los comportamientos son poco habituales, ¿sí? Siempre tienen tendencia siempre a jugar a lo mismo y con el mismo juguete, alinean los objetos o forman torres con los objetos, siempre buscan jugar con el mismo juguete, les dificultan participar en entornos distintos, transitar, estos son las transiciones, pasar de un lugar a otro. Son niños que necesitan rutinas, necesitan la organización, la estructura del ambiente para que ellos puedan participar de las mejores condiciones. Tienen dificultades, y ustedes los van a ver muchas veces a niños que tienen estos movimientos o movimientos muy repetitivos frente a la línea media del rostro, y es lo que nosotros decimos manierismos motores. Las dificultades sociales carecen de destrezas sociales a una temprana edad, por eso es que es muy importante iniciarlos en lo que son las habilidades sociales. Generalmente son niños que no sostienen la mirada no es emocional, nosotros nos ponemos al frente y pareciera como que somos transparentes, ellos miran más allá, no comparten los intereses, frecuentemente están solos, requieren de ese momento de soledad y prefieren estar solos. Las dificultades en la interacción son notorias, no buscan al otro para jugar, no participan de juegos reglados porque tienen estas dificultades en la comprensión de las consignas. Muchas veces tienen berrinches porque piden algo, el adulto no le quiere dar o tiene en ese momento no le tiene que dar porque, por ejemplo, puede pedir leche a las 3 de la mañana o puede pedir algo que es inadecuado o le molesta el ambiente por cuestiones sensoriales. Entonces, estos berrinches son estados de angustia al no poder comunicar lo que ellos desean, ¿no? Estos son algunos de los signos de alertas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Generalmente, cuando
se los detecta. Ahora, gracias a todas estas difusiones que se tienen respecto de los diagnósticos, hay mayor concurrencia de niños al médico para poder diagnosticarlos de manera más temprana. Estos signos de alerta, tanto las dificultades en el sostén de la mirada, la dificultad en el juego, los desafíos que tienen en la comunicación o en la respuesta social, nos hacen percibir que hay desafíos que tenemos que estar atentos. Para eso hay que concurrir al médico pediatra, al médico del neurodesarrollo, que van a ser quienes nos van a diagnosticar junto con el psicólogo especialista en neuropsicología de estas dificultades. Perdón. Entonces, ¿cuáles son las pruebas específicas para el diagnóstico del trastorno del espectro autista? Desde el área de psicología, vamos a realizar una entrevista enfocada específicamente en el desarrollo del niño, con los padres y con los cuidadores. Hay criterios diagnósticos que nos van a dar la CIE-10 y el DSM-5. Dos escalas, dos técnicas de evaluación específicas, que son el A22 y el ADIERE. Son escalas específicas que nos van a permitir evaluar signos diagnósticos junto con los demás escalas y las demás técnicas que tengamos. Recién vamos a poder diagnosticar el autismo. Tenemos también la evaluación del neurodesarrollo a través de las escalas Vineland, que nos van a aportar diagnósticos respecto de la comunicación, de la socialización, del autocuidado, etc. El Bailey, que es otra escala de neurodesarrollo, y el CAT-CLAMS. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta la observación de la conducta lúdica. Con todos estos elementos, más la evaluación que ha hecho el pediatra del desarrollo, más los estudios auditivos, visuales y todo lo que el neurólogo recomiende, recién podemos llegar a un diagnóstico precoz y a un mejor pronóstico. Cuanto más precoz, cuanto más anticipado sea este diagnóstico, más temprano, mejor van a ser las intervenciones terapéuticas y mejor va a ser el pronóstico. Esto es un diagnóstico, es un punto de partida, no es un rótulo, es un punto de partida que junto con la familia, el contexto familiar más amplio, no solo la familia cercana, el contexto familiar más amplio, y la escuela nos van a permitir a través de un abordaje del equipo interdisciplinario un mejor pronóstico con este niño. El autismo no es un retraso intelectual. Es un desafío en las capacidades estas de poder comprender el mundo, de poder incorporarme al mundo y modular, procesar todo lo que tenga que ver con la información sensorial y emocional que viene del ambiente. El desafío nuestro como profesionales es crear y acompañar a los niños en esta zona de desarrollo, hacer este andamiaje necesario para que ellos puedan responder de la mejor manera al ambiente, a las instituciones educativas, a los contextos sociales. Para ello necesitamos, primero, estar conscientes, atentos, regulados y poder observar a este niño en estos desafíos que presenta. Bien, hasta aquí hemos llegado con los trastornos del espectro autista. Vamos a los trastornos de déficit de atención con hiperactividad. Cuando nosotros hablamos del déficit de atención con hiperactividad, tenemos que tener claro que puede ir acompañado de las características de la hiperactividad o de la impulsividad, ¿sí? Y esto, para poder hacer este diagnóstico, tenemos que tener en cuenta que los síntomas tienen que haberse presentado a lo largo de 6 meses. Un síntoma de la manera característica, regular, y en todos los entornos donde el niño participe. Bien, esto antes de los 7 años, ¿sí? Entonces, es un trastorno, sí, neuroconductual más frecuente en la infancia. Y podemos afirmar que es una de las patologías infantiles cuyo diagnóstico va en aumento. En muchos casos
persiste hasta la adolescencia y hasta la adultez, y se transforma en un trastorno psiquiátrico con graves consecuencias, tanto en lo laboral como en lo afectivo y en la vida social. Bien, según la CIE-10, que es la Clasificación Internacional de las Enfermedades en la 10ª edición, el trastorno de la actividad y de la atención se clasifica en un trastorno de déficit de atención o un síndrome de déficit de atención con hiperactividad. Esta es la sintomatología. La interrupción prematura de la actividad de las tareas es un niño que de repente está sentado con un cuaderno y se levanta, busca otra cosa, se le caen los lápices, se caracteriza también porque no terminan las tareas, porque cambian frecuentemente de una actividad a otra, se olvidan de la actividad que estuvieron haciendo antes, tienen dificultades en focalizar la atención, por lo tanto, requieren esa ayuda para poder terminar las actividades que están haciendo. Para poder diagnosticar el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, tienen que persistir 6 o más de los siguientes síntomas a lo largo del tiempo. Bien, muchas veces nos dicen, pero este chiquito tiene un trastorno de atención. No siempre es así. Pueden tener dificultades en la atención, pero no configurar un trastorno de atención con hiperactividad o con impulsividad o ser mixto. Bien, frecuentemente están con los lápices golpeando, muchas veces los adultos que no han sido diagnosticados, ustedes los van a ver que mueven las piernas, que mueven los brazos, o que tienen un tics que uno le dice, pero deja el lápiz, o deja la lapicera, o quédate quieto, y esto justamente es lo que no pueden hacer, ni quedarse quieto, ni prestar atención, ¿sí? Porque esas son las dificultades donde vienen. Frecuentemente corren impulsivamente, son chicos que pierden cosas, son chicos que torpes que son, mirá, te has vuelto a golpear, se caen, se lastiman, viven en el médico o con lastimados o con fracturas, etcétera, porque tienen estas dificultades de permanecer regulado y atento en un mismo lugar. La impulsividad. Entonces, la impulsividad tiene que ver con estas dificultades de quedarse quieto y empujan al que está adelante, por ejemplo, para esperar un turno, interrumpen cuando uno está hablando, ¿sí? Quieren hablar siempre de lo que ellos quieren, pero hablan y cortan la conversación y se van. Son chicos que golpean a los otros sin querer, se llevan por delante las cosas, con frecuencia son los famosos torpes motores, ¿sí? Y esta mezcla de inatención con hiperactividad están siempre presentes antes de los 12 años. El colegio es el que nos llama la atención, porque nosotros en las casas es raro que el niño con estas características llegue a edad temprana a la consulta. Generalmente es el colegio el que le pone la atención a los padres y es el que recomienda el tratamiento. Cuando son adultos, son personas que requieren de un tratamiento psiquiátrico, en algunos casos, no en todos por supuesto, porque terminan en lo que son los trastornos del estado de ánimo, que incluyen la depresión, etc. Esto les pasa a los adultos, ¿no? Por lo que les decía recién, tienen comorbilidad con otros trastornos como el abuso de sustancias, los cuadros de ansiedad o de depresión, y por eso la importancia de que sean diagnosticados en edades tempranas y que el tratamiento incluya tanto a la familia como el colegio. Si nosotros ya hemos analizado el comportamiento del niño y hemos cumplimentado con las técnicas que ya vamos a ver más adelante, tenemos la sospecha de que algo está pasando, es necesario empezar con el proceso diagnóstico, ¿sí? Primero, por supuesto, vamos al pediatra. El pediatra es el que nos tiene que decir que al niño algo le está pasando, ¿sí? Y de ahí tenemos que ver el diagnóstico de manera precoz para hacer y diseñar y planificar la intervención temprana.
La evaluación, por supuesto, las pruebas médicas. Todas las pruebas de neuropediatría y de neurología que sean necesarias para descartar cualquier otro cuadro. Y luego la evaluación desde neuropsicología con pruebas específicas. No son cualquier prueba, no son cualquier test que uno aprende con las evaluaciones, sino que estos test son específicos. El test de Caras, el test de Stroop, las escalas de evaluación, etc. El abordaje tiene que ser psicoeducacional, cognitivo-conductual y una terapia de modificación de la conducta, como les decía recién, que incluya tanto a los padres, a los hermanos y al colegio, ¿sí? Donde nosotros podamos explicarles a todos los adultos que están en contacto con este niño qué es lo que le pasa a este niño y cómo debe ser tratado. Una orientación profesional específica con un profesional que esté al tanto de todas las nuevas diagnósticos y de todas las nuevas técnicas para ayudarlo a este niño. Bueno, muchas gracias, espero que esta clase les haya sido útil. De todas maneras, tienen toda la bibliografía para profundizar. Hasta la próxima, nos vemos.